Buenas noches para todos. Creo que mirando por arriba saludaba la mayoría, algunos veo que no, pero es un privilegio estar compartiendo la palabra del Señor otra vez y dando gracias por poder alabar al Señor. Estaba un poco desfasado de la noche de la nostalgia, pero qué bueno es recordar estas canciones que tanto bendijeron la obra del Señor, ¿no? Himnos y canciones que nos ayudaron a crecer en la fe y a recordar pasajes de memoria, y a pensar en el Dios que tenemos. Así que no dejemos de hacerlo. Podamos mezclar entre lo viejo y lo nuevo y aprovechar de toda esta gran riqueza con la que el Señor ha bendecido a la iglesia, de muchos hermanos con estos talentos y dones que pueden poner música a estas ideas también hilvanadas. Yo quisiera continuar con una serie de mensajes que hace unos domingos que estamos compartiendo, que tiene que ver con el propósito por el cual Dios nos dejó acá, ¿no? Le pusimos como título disfrutar de fructificar. Disfrutar de fructificar, porque hay un versículo en la Biblia donde el Señor Jesús dice que Él nos puso para que llevemos fruto. Ahí en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con los discípulos en la última noche, ese último tiempo que tuvo con ellos, Él dijo: yo les puse para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y pensamos en el fruto como la manifestación visible de los cambios que el Señor genera en nosotros, ¿eh? Pero también estuvimos reconociendo que por más que eso debería ser el proceso natural del creyente, del Espíritu de Dios obrando en nosotros y produciendo en nuestra vida las cualidades de Jesucristo, a veces no siempre sale tan bien como quisiéramos, ¿eh? El fruto no siempre surge, o no surge en la cantidad que debería surgir. Y en la parábola del sembrador estábamos viendo que lo que puede pasar es que hay algunas cosas que obstaculizan el crecimiento de la semilla. Jesús cuenta en esa parábola que la palabra se siembra, la palabra es como una semilla que se siembra, que cae en los corazones de los que la escuchan, pero ahí hay reacciones diferentes. Hay una semilla que crece y da fruto, y hay otra semilla que se vuelve infructuosa, ¿no? Que no termina germinando, o si germina se marchita o no da fruto por alguna razón. Y vamos a recordar la parábola, a leerla de nuevo, para ver ya el tercero de los obstáculos en esta noche. Vamos al Evangelio de Marcos, estamos leyendo la parábola, hay otras opciones, pero elegimos Marcos, capítulo 4, versículo 3. Y vamos a leer la historia, la parábola. Las parábolas son ilustraciones que Jesús contaba para enseñar alguna realidad espiritual. Estas ilustraciones eran de la vida cotidiana, por eso dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucho tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo: lo que tiene oído para oír, oiga. Versículo 14. El Señor explica a los discípulos el significado de la parábola. Y les dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que esta es la historia y la interpretación, lo que Jesús quería enseñar a los discípulos. ¿Por qué a veces la semilla no da fruto y cuándo sí da fruto? Y ya vimos que hay un obstáculo, que es el obstáculo
de la distracción, cuando la semilla cae junto al camino. Los sembradores de aquella época no ponían con máquinas ni con cosas ahí en agujeritos, sino que boleaban la semilla, ¿no? Agarraban un puñado y la desparramaban por la tierra arada y la semilla caía en diferentes lugares. Cuando caía junto al camino, en una tierra que no estaba preparada para la siembra y que estaba un poco dura, quedaba ahí a flor de la tierra. Entonces los pájaros, las aves del cielo, se comían esa semilla. Y Jesús compara esa situación con las personas que escuchan la palabra, podemos aplicarlo al Evangelio, pero también podemos aplicarlo a nuestro propio corazón, que escuchan la palabra, pero como están distraídos, como no están concentrados en las cosas que Dios quiere, dejan que el enemigo quite la palabra de su corazón. Y lo comparamos con personas que viven en la periferia de la fe, que están en la iglesia, pero tampoco dejan completamente el mundo como sistema. Entonces, como están ahí en esa frontera de la vida, no escuchan la palabra, o si la escuchan no le prestan atención, o no calculan realmente el costo del pecado, ¿no? De las consecuencias que puede traer el pecado. Y estuvimos mirando, si recuerdan, el ejemplo de Sansón, de cómo él, a pesar de ser un hombre al que Dios escogió para un ministerio tremendo y le dio un poder sobrenatural que nadie más tuvo en la historia, no pudo cumplir con el propósito de Dios como Dios lo había pensado, porque pasó su vida en la frontera, ¿no? Entre un lado y el otro de lo que Dios quería para él. Eso nos puede pasar también. Y el desafío es que cada vez busquemos comprometernos más con el Señor, conocerle mejor. Después vimos que había otro obstáculo, que es el obstáculo de la decepción. Porque Jesús dice que hay una semilla que cae en pedregales, es una tierra poco profunda. Y ahí la semilla al principio crece, pero como no hay unas raíces adecuadas, como las raíces no logran aferrarse realmente a la tierra, cuando viene la adversidad, que la compara con el calor del sol y un poco de condiciones adversas, se termina secando. Y pensamos en esto de la decepción, porque la semilla no estaba preparada para las cosas que le acontecen. Y vimos cómo a veces uno puede hacerse unas ideas o unas expectativas equivocadas de lo que va a ser su vida, de lo que va a ser la fe, de lo que Dios le va a dar, de cómo el Señor va a llevar adelante sus planes con uno y con los demás. Y cuando eso no ocurre así, nosotros podemos declinar en nuestro camino con Dios. Podemos decepcionarnos y abandonar. Y estuvimos considerando ahí el ejemplo de aquellos caminantes a Emaús, que después de que el Señor había muerto, y a pesar de que ya había noticia de su resurrección, volvían a casa derrotados porque pensaron que ya no podía hacerse más nada. Y aprendimos que el Señor camina a nuestro lado para ayudarnos a entender sus planes, para consolarnos en nuestra tristeza y para que realmente podamos comprender lo que Él está haciendo, ¿eh? Que a veces es distinto a lo que nosotros pensamos que va a ser Dios. Y hoy quiero que miremos el tercero de los obstáculos, que es el de la desviación, el obstáculo de la desviación. Y acá Jesús dice que hay una parte de la semilla que cae entre espinos. Y esos espinos crecen más que la semilla y la terminan ahogando. Así que es el obstáculo de la desviación. Y vamos a ver ahora por qué explicamos o elegimos esa palabra. Dice acá que la semilla cae entre espinos. Otras versiones dicen entre cardos, entre maleza, ¿no? Y está interesante pensar esto, ¿no? Las espinas y los cardos son una figura en la Biblia de la maldición, ¿no? ¿Se acuerdan en Génesis 3? Cuando el Señor enuncia la condena sobre la humanidad por causa del pecado de Adán y Eva, y establece una maldición sobre la tierra, dice que al labrarla, ¿qué? Espinas y cardos te producirá. Y estuve repasando esas palabras, buscando en el diccionario, y hay muchos pasajes en los profetas cuando hablan de que por alejarnos de Dios, por no escuchar la voz de Dios, por desobedecer, la tierra iba a producir espinas y cardos. Son como una imagen de lo que no tiene que crecer en la tierra, ¿eh? Acá los que les gustan las plantas saben que es muy difícil que una planta que uno quiere que crezca brote y se fortalezca y sea saludable, pero que la maleza, la yuyo, las plantas crecen solas, ¿no? El otro día comentábamos eso, no hay que hablarle ni que ponerle música ni nada, ellas crecen
El otro día vi uno de esos memes que hacen. Dice, las plantas en comunes rompen el cemento entre las baldosas y salen igual. Y a veces una planta que uno quiere criar, si no tiene las condiciones de luz adecuadas y el suelo y no sé qué, no crece nada. Eso crecen igual. Y acá dice que esa semilla cae entre estas plantas más guerreras y que como le sacan todo el oxígeno, la luz y los nutrientes del piso, la terminan ahogando. Estos son, dice Jesús, los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la semilla o ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que Jesús compara esa maleza, esos espinos y esas cosas que crecen en el lugar donde no deberían crecer, ¿no? Que están quitando el suministro que las plantas necesitan para crecer, para producir un fruto o una planta que no sirve para nada, las compara con algunas cosas que están en el mundo donde vivimos y que pueden desviar nuestra atención de cumplir con el propósito de Dios y terminar haciendo otras cosas que no llevan fruto. Dice acá, la semilla se hace infructuosa, que quiere decir que no da fruto. Pero miren esto, este detalle es interesante. Dice que estas tres cosas que Jesús menciona, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y acá hay un detalle interesante porque es como una cosa que no se ajusta exactamente a la figura que Jesús está usando, porque en el mundo natural, en el mundo de las plantas, lo que embroma la semilla, ¿no? Lo que impide que la semilla crezca, es algo exterior a la semilla, ¿no? Cae en un lugar donde hay una tierra que está llena de maleza y la maleza no la deja crecer porque le roba todos los nutrientes. Es una cosa que pasa afuera de la semilla. Pero Jesús dice que cuando se trata de la palabra, el problema es que esas cosas entran en nuestro corazón y la ahogan a la semilla no desde afuera, sino desde adentro. Así que el problema, cuando pensamos en las distracciones, en las desviaciones del corazón, no están afuera necesariamente, sino que están adentro. Ustedes saben que cuando la Biblia habla de corazón, normalmente está hablando en sentido metafórico, a veces se usa en sentido literal, ¿no? Del órgano físico, pero en general, cuando la Biblia habla del corazón, habla de un lugar, ¿no? En nosotros, que es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, es decir, lo que somos nosotros interiormente. El corazón es nuestra esencia. Por eso la Biblia dice que lo más importante de lo que Dios quiere es nuestro corazón. Y que el corazón determina el rumbo de nuestra vida. Dice Jesús, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por eso estas cosas que entran en nuestro corazón tienen el potencial de ahogar la semilla, porque pueden llevar al corazón a otro lugar que no es el que Dios quiere. Pueden desviar la atención de nuestro corazón rescatado por Dios, que debería estar mirando al Señor y buscando las cosas de arriba, a otras cosas que están acá abajo y que no permiten que demos el fruto que Dios quiere para nosotros. Quiero leer otro pasaje que tiene que ver con esto, o a mí me parece que tiene que ver con esto, que está en 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Porque acá vamos a encontrar algunas similitudes entre lo que Jesús dice, que ahoga la semilla desde adentro, y lo que Juan dice, que es un obstáculo en nuestra relación con Dios. Según primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, capaz que alguno lo podría recitar de memoria, es un pasaje relativamente conocido, me parece. Dice Juan, estas palabras: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no?
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y hay tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y noten que hay un cierto paralelismo entre las cosas que Jesús decía que entran y ahogan la semilla con las cosas que Juan dice que no tenemos que amar del mundo porque van a perjudicar nuestra relación con Dios o porque van a evidenciar, de hecho, que nuestra relación con Dios no está funcionando. Porque si amamos al mundo, no podemos amar al mismo tiempo a Dios. Cuando hablamos de mundo, es una palabra que en la Biblia tiene varias acepciones. A veces cuando la Biblia habla de mundo, habla del planeta Tierra. Otras habla de la gente, ¿no?, que vive en el mundo, como Juan 3:16, que dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo. Y esta otra acepción que usa Juan acá, que tiene que ver con un sistema, con una forma de pensar y de actuar de la sociedad, con una escala de valores y de parámetros que la sociedad tiene, que el sistema tiene y que deja afuera a Dios, ¿no? Dice también Juan en su primera carta que el mundo yace bajo el maligno. Y dice que Satanás es el Dios de este siglo, es el que gobierna este sistema, que quiere dejar aparte a Dios para conducirse según sus propias reglas. Eso es el mundo en este sentido metafórico en que Juan lo usa acá. El mundo en el que vivimos es este planeta y compartimos con la gente, pero también está este sistema con el cual nosotros no tenemos nada que ver. Jesús decía, cuando se acuerdan cuando estaba orando al Padre en Juan 17, dice, no te pido que los quiten del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y ahí está ese juego de estas dos palabras. Estamos en el planeta, compartimos con la gente, pero nuestra cabeza, nuestros principios, nuestros valores, nuestras reglas de vida no son las de este presente siglo malo, sino las del cielo. Por eso, cuando estas cosas del mundo entran en nuestro corazón, nos desvían de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y nos impiden que llevemos fruto. Santiago también dice que si alguno es amigo del mundo, no puede ser amigo de Dios. Y esto no quiere decir que uno no pueda tener un amigo que no es creyente. Quiere decir que no podemos vivir en una relación de armonía con los valores de este mundo porque son diametralmente opuestos a los valores que Dios quiere para nosotros. Entonces tenemos que elegir. Y Juan dice, terminante como es siempre, no amen al mundo, ni amen las cosas que están en el mundo, porque eso que proviene del Padre, que eso que está en el mundo, no proviene del Padre. Y si no proviene del Padre, no es bueno, ¿no? Lo que es bueno es lo que proviene del Padre, dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si viene de abajo, no es bueno por definición. Y hay tres cosas que pueden hacer infructuosa la semilla en nuestra vida, si entra en el corazón. Yo las resumí en tres palabras, algunas palabras que nos pueden servir para acordar, ¿no? Una es el placer, la desviación del placer, o el hedonismo, como se llama, ¿no? Otra es la desviación del poseer, del materialismo, los deseos de los ojos, y después la desviación de la presunción, ¿no?, el humanismo, la vanagloria de la vida. Primero es entonces el placer, los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Ahí no está hablando de deseo de la carne de querer comerse un churrasco, sino lo que la Biblia llama carne, que es la naturaleza caída del ser humano, nuestra naturaleza cuando no estaba regenerada y que permanece en nosotros, aunque no tiene poder, sigue actuando para hacernos desear las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Los deseos de la carne los podemos comparar con lo que Jesús decía ahí, que era las codicias de este siglo, los afanes de este siglo. Vieron que hay un dicho popular que dice que todo lo que es bueno, todo lo que nos gusta, ¿no?, todo lo que es disfrutable, es pecado o engorda. ¿Escucharon esa frase? Saben que no es cierto, ¿no? Siempre hay una cosa que tenemos que aprender y recordar siempre, y es que Dios es el creador del placer. El placer no es pecado, no está mal en sí mismo, ¿eh? Dios es el creador del placer. Y Dios creó a los seres humanos con la capacidad de experimentar el placer.
Y hay muchas expresiones en la Biblia que enfatizan que la bondad de Dios se muestra hacia nosotros en que podamos disfrutar de las cosas buenas de la vida. Hay un montón de pasajes, yo no iba a poner algunos, pero para no extendernos demasiado, pero ustedes lo pueden buscar. ¿Cuántas cosas hay que dicen que Dios es bueno, que nos da cosas para que las disfrutemos? ¿Cuántas celebraciones hay en la Biblia, instituciones de fiestas para que la gente pueda compartir y regocijarse? Y Salomón, que era un tipo muy agudo, dijo en Eclesiastés: no hay cosa mejor para el hombre que coma y que beba y que disfrute de todo el trabajo que hace debajo del sol. En nuestra propia naturaleza, las papilas gustativas, los sentidos, la vista, todo está preparado para que nosotros podamos disfrutar de las cosas. ¿Por qué tienen colores las cosas? ¿Por qué tienen sabores? ¿Por qué hay cosas que consideramos bellas? Porque Dios quiere que nosotros disfrutemos del placer. Pero el placer tiene que ser disfrutado en su contexto. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es C.S. Lewis, que él dice que Dios es el creador del placer y que todo lo que el enemigo hace para corromper el placer es sacarlo de lugar o de proporción. Una cosa que es buena, una cosa que está creada para que la disfrutemos, cuando se usa o se disfruta en otro contexto, en otro tiempo o en otra proporción, termina constituyéndose en algo malo, en un pecado o en algo que nos daña. Y hoy podemos pensar en la comida o en un buen vino o en la sexualidad, en su tiempo, en su medida, son una bendición y son para que la disfrutemos. Pero si sacamos las cosas de su lugar y de su proporción, el placer, lo que fue creado para ser disfrutado, se termina convirtiendo en algo negativo. Y nosotros vivimos en un mundo donde el placer está puesto por encima de todas las cosas, ¿no? La filosofía que se conoce como el hedonismo, ¿no? Pensar que el placer es el objetivo primordial y el único de la vida, que estamos puestos acá para disfrutar de las cosas y no importa más nada. Si te gusta, si te hace bien, si te sirve para disfrutar, hacelo, y que no haya ninguna restricción de moral, ni de ética, ni de lo que pasa con los otros, no importa para adelante. Lo importante es que cada uno disfrute. Ahora, el tema no es que haya un problema en disfrutar, sino en saber en qué momento lo hacemos, ¿no? ¿Está mal disfrutar y pasarla bien, como dice mi hijo? No, rotundamente no. Pero ese no es nuestro norte, no es nuestro objetivo, no es para lo que estamos acá. No estamos puestos solo para disfrutar. ¿Podemos disfrutar? Claro que sí, pero no es nuestro objetivo. No tiene que ser eso el sentido de nuestro corazón. La Biblia nos llama y nos dice y nos alienta a deleitarnos en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos da placer la comunión, nos da placer cantar, nos da placer disfrutar de servir a otros. Son todos placeres recontra espirituales. También podemos disfrutar de los placeres un poco más terrenales, pero sin olvidar que el propósito de Dios para nosotros no es solo disfrutar. El Señor nos ha puesto para que llevemos fruto, y eso requiere a veces disciplina, requiere esfuerzo, requiere y a veces también algo de renuncia. Así que pensemos esto, ¿no? El placer tiene que ser en su justa medida. El mundo en el que vivimos es un mundo que intenta invertir las cosas que Dios dice. Lo que Dios dice que es bueno y saludable, el mundo lo llama arcaico y discriminador. Lo que Dios dice que es malo, el mundo dice esto está bueno y digno de honor, porque, como decía ya el profeta Isaías hace tanto tiempo, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que tengamos en cuenta, siempre que pensemos en el placer, que no todo placer es lícito. Hay placeres que el pecado trae que no están buenos, y ahí tenemos que aprender de Moisés. Moisés sabía distinguir, y él supo en su momento renunciar al placer, ¿no? Él podía haber quedado en el palacio como hijo de la hija del faraón y tenía asegurada una vida de deleites, pero él dijo: yo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y había cosas que podría disfrutar Moisés en el palacio que estaban bien, que eran lícitas, que incluso las merecía por su posición, pero él prefirió dejar atrás eso para cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Hay otro ejemplo, que es el ejemplo contrario, que es Salomón. ¿Saben que Salomón fue un hombre que fue dotado por Dios de una sabiduría sin igual? Y
Y durante mucho tiempo Salomón, cuando estuvo siguiendo a Dios y con esa sabiduría que Dios le ha dado, llevó a Israel a su máximo esplendor y gloria, en tiempo de paz, en tiempo de prosperidad impresionante. Pero Salomón dejó que el placer se metiera en su corazón y lo desviara. Miren lo que dice en 1 Reyes capítulo 11, versículo 3. Dice, Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Sus mujeres desviaron su corazón. ¿Eran malas las mujeres? No, lo que pasa es que eran mujeres que provenían de un montón de naciones de alrededor, que como forma de mantener la paz o de alianza o de yo qué sé qué, él las tenía ahí como sus esposas o concubinas. Y las mujeres le pedían a Salomón, haceme un palacito para mi Dios, poneme una estatua acá. Y ya lo último de su vida, Salomón accedía a todo, y las mujeres, ¿no? El placer de tener todas esas mujeres y toda esa parafernaria ahí, de un harén tan enorme, que le daba poder, que le llenaba el orgullo, y todas esas cosas que a veces nos pasan, terminaron desviando su corazón y haciendo que terminara su vida de una manera lamentable. El placer puede desviar nuestro corazón. Así que Dios no se opone al placer, Dios creó el placer. Dios quiere que nosotros disfrutemos de las cosas buenas de la vida, pero quiere que no dejemos que ese sea el primer lugar en nosotros. Que recordemos que no estamos en este mundo solamente para disfrutar, que nuestro propósito es servir al Señor, que estamos llamados para extender el reino de Dios y que ese llamado a veces va a implicar que renunciemos a placeres lícitos porque hay un llamado superior que queremos cumplir. Miren, dice Pablo en Hechos 20:24, un pasaje precioso, ¿no? Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Y si uno conoce algo de la vida de Pablo, sabe que él tenía mucho a lo que había renunciado porque tenía un propósito claro. Tenía oportunidad de tener cosas lícitas, pero él dice, bueno, hay cosas lícitas que a veces estorban o que no convienen, y yo renuncio porque tengo un llamado mayor. Eso no quiere decir que no haya ningún placer en nuestra vida si decidimos servir a Dios, porque, como dice el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Así que el placer es bueno, pero el placer no puede ser el objetivo de nuestra vida. Si dejamos que se convierta en el objetivo de nuestra vida y solo vivimos para gozar de las cosas buenas, no vamos a llevar fruto. No vamos a llevar fruto. Pero hay otra cosa más que puede desviar nuestro corazón, y es la desviación del poseer, del materialismo. Dice Jesús que el engaño de las riquezas también hace infructuosa la semilla. En el texto de Juan habla de los deseos de los ojos. Otra versión dice la codicia de los ojos. Y son expresiones que se parecen bastante, ¿no? Porque el afán es un deseo excesivo de las riquezas. Las riquezas tampoco son malas en sí mismas, ¿no? Así como hablamos de que el placer no necesariamente es malo, las riquezas tampoco son malas. Y no es bíblico de ninguna manera hacer una equivalencia y decir rico malo, pobre bueno. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que uno tenga, sino el corazón que tenga. Y para qué use las cosas que tiene. A veces hay personas que tienen poco materialmente, pero tienen una cabeza que está siempre pensando en las cosas materiales, que son avaros o que son codiciosos y que no producen fruto, no porque son millonarios y están en la suya, sino porque siempre están pensando en lo material. Y ese es lo que el Señor quiere corregir, la codicia de los ojos. Los ojos, así como el corazón, también se usan muchas veces en sentido metafórico en la Biblia. Se usan como la capacidad de comprender las cosas, ¿no? La perspectiva de la vida que uno tiene. Por eso Jesús decía, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, todo va a estar lleno de oscuridad. ¿Qué quiere decir? Según, como dice el dicho, de las cosas son según el cristal con que se miren. Los ojos son los que determinan el rumbo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Y hay otra característica que tienen los ojos,
que es la insaciabilidad. Salomón también dice en Eclesiastés, el ojo nunca se cansa de ver. La codicia y la avaricia, que son hermanas ahí, tienen esta característica, no se sacian, ¿no? Son como un pozo sin fondo. El querer tener cada vez más, que es la codicia, ¿no? La avaricia tiene más que ver con tener cada vez más para atesorar. Estas cosas no tienen fin. Nunca tenemos suficiente. Cuando nuestra cabeza está en tener cosas, nunca tenemos suficiente. Y eso nos hace vivir una vida de estrés total, de una persecución constante de las cosas y nunca tenemos satisfacción. Miren, hay un versículo también en Eclesiastés que les voy a leer para ver cómo la codicia no solamente no tiene límite, no tiene saciedad, sino tampoco tiene lógica. Miren, dice Salomón, analizando lo que pasaba bajo el sol. Capítulo 4, versículo 7. Dice, está un hombre solo, sin sucesor. No tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? ¿No? Una persona que está ya en una buena posición económica, no tiene herederos a los cuales dejarle todo lo que está juntando, pero no para nunca, sigue juntando y nunca para pensar, ¿para quién trabajo yo? ¿Por qué no me tomo un día de descanso? ¿Por qué sigo machacándome la cabeza? Bueno, no hay explicación. La codicia se convierte en un deseo incesante por tener cada vez más. Y la codicia, el deseo de estas cosas, el deseo de los ojos que no se sacian nunca, también desvía nuestro corazón. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otras versiones dicen, se desviaron o se descarriaron de la fe, porque la codicia los sacó del camino y los llevó a perseguir una cosa que no era relevante para el mundo en el que estamos viviendo y para el llamado que nosotros tenemos. ¿Está mal tener plata? No. ¿Está mal buscar tener mejor confort? Tampoco. Pero tampoco es el llamado lo más importante que nosotros tenemos que buscar. Podemos tenerlo, podemos disfrutarlo si lo tenemos, pero sin perder de vista que eso no puede ser tampoco el centro de nuestra vida, ni puede terminar siendo el motor de todo lo que nosotros hacemos y deseamos. Hay cosas mejores para eso. Dice la Escritura que las riquezas son inciertas. Es otra tragedia las riquezas desde el punto de vista espiritual, porque a veces terminan dándonos o haciéndonos poner la confianza en un lugar equivocado, ¿no? Cuando Jesús estaba mirando a las personas que hablaban con él, decía, qué difícil que entre en el reino de los cielos una persona que confía que es rica, ¿no? Un rico. Más difícil que entrar un camello por el ojo de una aguja. ¿Pero eso es porque es rico, porque es malo, es rico o no? Ya dijimos que no. Porque esa persona que tiene riquezas tiende a confiar en las riquezas y a pensar que como tiene cosas, no necesita de Dios. Y eso es una base falsa sobre la cual basar su vida. Puede ser trágico para una persona que no conoce a Dios porque va a terminar perdiéndose en el infierno porque no logró confiar en Jesús, que es la única fuente de salvación. Y también puede ser trágico para un creyente que teniendo la posibilidad de dedicar su vida y sus recursos y su tiempo a servir a Dios, termine solamente siendo alguien que persigue las cosas de acá abajo. Las riquezas son inciertas. Por eso nosotros no tenemos que poner la confianza en las riquezas, sino buscar lo que Dios nos quiere dar. Las riquezas traen, o confiar en las riquezas trae insatisfacción y trae inestabilidad. Por eso no tenemos que buscar eso, ¿no? Sino saber contentarnos con lo que Dios nos da. Que es distinto contentarnos que conformarnos, que parecen muy parecido. Una cosa es estar contento con lo que tenemos y otra cosa es estar conforme. El que está conforme no hace más nada. El que está contento disfruta de lo que tiene y si puede conseguir algo mejor, genial. Pero no es ese el objetivo o el motor de su vida.
Las riquezas, si no lo sabemos poner en el lugar adecuado, distorsionan nuestra escala de valores. Y esto, miren que no hay que ser rico para que las riquezas sean un problema, ¿no? A veces, siendo pobre o teniendo poco, podemos tener este mismo problema porque es lo único que la cabeza piensa. Así que tengamos cuidado de dónde ponemos nuestra mirada. Porque si la mirada está en las cosas materiales, si es el materialismo nuestro norte, no vamos a producir el fruto que Dios quiere que produzcamos. La Biblia dice que nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Pablo también dice algo que suena raro, pero que está bueno. Dice, nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que es material va a quedar acá. Lo que podemos ver no lo vamos a poder llevar. Vinimos desnudos al mundo y no vamos a ir desnudos por más que nos pongan en una mortaja ahí en el entierro. No vamos a llevar nada. Por eso lo importante es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Decía el salmista también, Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, lo que realmente vale la pena trabajar y esforzarse. La última cosa, ya para ir terminando, otro aspecto que puede terminar desviando nuestro corazón y haciendo la semilla infructuosa es la presunción, ¿no? La vanagloria de la vida, el humanismo. Dice ahí, Jesús dice, la codicia de otras cosas, ¿no? La codicia de otras cosas. ¿Qué es lo que codicia la gente, además del placer, además del poseer? Bueno, el poder, ¿no? La posición, el poder mostrarle a otros todo lo que uno es y lo que uno ha conseguido en la vida, ¿eh? Si consiguió una buena posición económica, si consiguió una gran reputación académica, si es popular porque tiene muchos seguidores y muchos likes y todas esas cosas, ¿eh? Eso que conseguimos se lo queremos mostrar a los demás. Eso es la presunción, la vanagloria, la jactancia, el orgullo, el agrandarse o como le quieran llamar. Eso desvía el corazón. El orgullo es un tema serio, ¿no? Saben que el pecado de Satanás fue el orgullo, ¿no? Y en la base de todo pecado está el orgullo, porque el orgullo implica un desafío contra la autoridad de Dios. Es decir al Señor, correte del trono y déjame a mí que yo sé lo que hago. Yo no te necesito. Eso es lo que el mundo hace, ¿eh? Y nosotros podemos leer, por ejemplo, capítulo 1 de Romanos, ahí vamos a ver las consecuencias de desplazar a Dios de su trono y sentar al hombre ahí. Dice Pablo en Romanos capítulo 1 que el hombre quiso ser su propio Señor, y profesando ser sabios se hicieron necios, y a partir de ese desconocimiento voluntario de Dios y de sus mandamientos tenemos la catástrofe moral y espiritual en la que todavía estamos viviendo como sociedad y vamos cada vez peor, en un tobogán de decadencia moral. Los hombres, a pesar de que tuvieron revelación de Dios, no le quisieron reconocer, ni quisieron darle gracia y menos hacerle caso. Y así estamos. Ahora, nosotros no podemos caer en la misma autosuficiencia de pensar que nosotros podemos manejar nuestra vida sin Dios. Y uno dice, bueno, yo no puedo, yo en realidad soy creyente, así que yo dejo que Dios gobierne mi vida, ¿no? Canté una canción que decía eso, ¿no? Señor, gobierna mi vida. Pero en la práctica, en la realidad, ¿es realmente Dios el que está gobernando nuestro corazón? ¿Es el que guía nuestros pasos? ¿O estamos nosotros constantemente codeando al Señor para tomar nuestras propias decisiones? Miren, sin llegar a los extremos aberrantes que produce esta actitud autosuficiente del humanismo, nosotros en la iglesia también podemos perjudicar mucho a la obra del Señor cuando queremos ostentar una posición, cuando queremos mandar, para decirlo en criollo, ¿no? Cuando lo único que buscamos es un lugar desde donde mirar por encima a los demás, estamos generando problemas en la obra del Señor. Miren, voy a leerles un versículo, Hechos capítulo 20.
No me anoté el versículo. Pero bueno, Pablo está ahí despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿no? Una iglesia en la que había estado bastante tiempo trabajando. Y le está dejando un mensaje de aliento y de recomendaciones de cómo hacer la tarea y lo que va a venir, pero también de advertencias. Y le dice, no me anoté acá en el versículo, que después de que él se fuera, iban a aparecer, ¿no?, de entre ellos, ¿no?, personas que estaban en la congregación, lobos rapaces, personas que van a intentar arrastrar, gracias, a las personas, van a arrastrar a los discípulos, ¿no?, para llevarlos para ellos, ¿no? Gente que tenía el único objetivo, no de ayudar a la gente, como tiene que hacer un pastor, un anciano, a la gente a seguir al Señor y a que crezca en su vida de fe, sino que le quería arrastrar tras sí para tener discípulos ellos. No querían gente orientando a otra gente al Señor, ni ellos querían estar alentando a otros a seguir al Señor, sino querían gente que lo siguiera a ellos, querían una posición de poder. Juan menciona a otro hombre muy conocido para algunos, que se llamaba Diótrefes, ¿no?, en la carta de Juan, la tercera carta de Juan. Había un Diótrefes, un hombre que le gustaba tener el primer lugar en la iglesia, ¿no?, y no le gustaba que lo sacaran del primer lugar. Así que no quería que la gente recibiera a los apóstoles, hablaba mal de otras personas de la iglesia, y si alguno no hacía lo que él decía y no tenía su manera de pensar, directamente lo echaba de la iglesia, ¿no? ¿Qué daño hacen las personas que quieren tener el primer lugar? ¿Qué daño hacen los diótrefes de la vida, ¿no?, y que buscan una posición en la iglesia? Es totalmente lo contrario a lo que el Señor quiere para nosotros, ¿eh? Los que quieren tener una posición y ostentar esa posición y piensan que una posición de liderazgo es poder, ¿sí?, lo que hacen es generar divisiones, rivalidades y contiendas. Todo lo que no tenemos que buscar, porque es un entorno en el cual la iglesia no puede crecer. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, les ruega que su actitud no sea esa. Que no sean personas que estén generando siempre rivalidad y contienda, sino todo lo contrario, que tengan el sentir de Cristo Jesús, que tuvo una actitud humilde y que consideró a los otros en primer lugar. Porque cuando hay amor, cuando hay esta actitud de sujeción de unos a otros, de respeto, entonces la obra del Señor avanza. Quizás los que se desvían tras el placer o tras las cosas materiales son más fáciles de identificar y de condenar, pero a veces la ostentación de una posición, sobre todo en la iglesia, queda revestida por un aparente manto de piedad, que nos oculta un poquito, pero que es igual de peligrosa e igual de dañina, y por eso tenemos que tener cuidado de no caer en esas actitudes. Si estás en una posición de liderazgo, no te olvides lo que la Escritura dice. Es un lugar para servir al otro y no para ser servido. Cuando Pedro escribe su carta, a pesar de que él era un apóstol de Cristo, que había estado con Jesús, que había recibido de parte del Señor de manera figurada las llaves del reino para predicar, ¿no?, para abrir la puerta del reino a los judíos y a los gentiles, él dice: yo soy un anciano entre ustedes. Y les recuerdo que esta obra de Dios no se hace como teniendo señorío, sino en medio de la congregación. No se hace para mostrar poder, no se hace por fuerza, no se hace por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, dice ahí, sino como siendo ejemplos de la grey. Y si todavía no estás en esa posición, no está mal que busques, ¿no?, porque es un buen deseo poder servir al Señor y poder influir en las vidas de otros. Pero no te olvides que lo importante ahí no es el lugar, sino lo que podemos hacer. Qué bueno es aprender del ejemplo de los que han dejado un camino bien marcado. Acordarnos de los pastores que nos guiaron con su ejemplo. Imitar su conducta, y su fe. Termino. Estamos puestos para llevar fruto, dice Jesús, ¿no? Yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Que nuestro corazón no se desvíe de ese deseo del Señor. Cuidado con dejarnos llevar por el hedonismo y pensar que estamos en el mundo solo para disfrutar, solo para gozar, porque hemos sido llamados a militar por la causa de Cristo. Y eso a veces implica sacrificio y renuncia.
Cuidado con dejarnos llevar por el materialismo y dedicar todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos a obtener y amontonar cosas materiales, porque estamos llamados a ser tesoros en el cielo que permanecen para siempre. Y cuidado de dejarnos llevar con el humanismo y de pensar que merecemos aplausos y honores por las cosas que hacemos para Dios, porque fuimos llamados, como dijo Jesús, para servir y no para ser servidos. Estas cosas desvían nuestro corazón, entran al corazón y lo desvían desde adentro, ahogan la semilla y se hace infructuosa. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.